El modelo de sociedad que imperó en la España franquista durante casi 40 años se basaba en estereotipos de género muy bien delimitados. Los libros, por ejemplo, editados por la sección femenina, incluso ya en los años 60, dibujaban el arquetipo de mujer de su época, una mujer ideal que estaba totalmente entregada al cuidado de su marido, sus hijos y su hogar. Bueno, pues frente a este modelo tradicional y que, bueno, también ciertamente en muchos aspectos pues compartían otros países europeos y también Estados Unidos, el régimen franquista también, como lleno de contradicciones que estaba, exaltaba otro tipo de figuras. Aparte de la mujer hogareña, tierna y maternal, pues también estaban las abnegadas militantes falangistas o las heroínas del cine histórico. Claro, Agustina de Aragón no fregaba suelos, cañoneaba a franceses. Y eran modelos que en algún momento también se promocionaron desde la cultura oficial. Sobre la visualización de los géneros durante el primer periodo franquista, trata el libro sobre el que charlamos hoy en esta sección de Eusko Ikaskuntza, con Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Un libro muy interesante que se titula Género, Memoria y Cultura Visual en el primer franquismo, y su autor es María Rosón Villena, investigadora postdoctoral del Departamento de Teoría de los Lenguajes y las Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Valencia. Y le agradecemos ya su presencia entre nosotros. María, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues después de la fructífera lectura de este estupendísimo libro, yo arrancaría esta conversación, María, recordando pues que los conceptos feminidad y masculinidad no vienen dados por sí mismos, sino que son negociados o incluso impuestos por ideologías, por prácticas dominantes, porque cada tiempo y cada sociedad construye y reproduce determinados modelos de género, los cuales además evolucionan, se reactualizan al compás de los cambios culturales, sociales e incluso políticos. Sí, es esto, ¿verdad?, el punto de partida necesario. Sí, desde luego, un poco el punto de partida, como dices, la perspectiva es ese análisis de los géneros que, como muy bien comentabas, son construcciones culturales y tienen una contingencia histórica muy determinante, que además luego pues hay posibilidad, ¿no?, también de desafiar, ¿no? Incluso en una férrea dictadura machista y patriarcal, hipernacionalista, clasista, como fue el franquismo, concretamente los primeros años del franquismo, que es el periodo de tiempo que yo estudio, hay posibilidad, ¿no?, de negociación y de cierto desafío ante esos modelos que de alguna manera se tratan de construir a través de unos ciertos aparatos de poder, como son la moral, la jurisdicción, la ciencia médica y también, por supuesto, la cultura. Entonces sí, este es el punto de partida de la investigación, la construcción de los modelos de género, feminidad, masculinidad en estos primeros años de la dictadura franquista. Una España que va de los años 1938 a 1953, que se analiza en base a la cultura visual de la época. Una cultura visual que no solo se interpreta a través de materiales de archivo o de obras artísticas, de la publicidad, de las revistas o del cine, sino también a partir de álbumes personales y familiares de gente anónima. Por eso este libro lleva como subtítulo Materiales cotidianos, más allá del arte. ¿A qué tipo de materiales cotidianos nos referimos? Pues nos referimos, como bien comentabas, a álbumes, se dicen de familia, aunque muchas veces son personales, autobiografías, fotografías también del ámbito doméstico, aquellas que se enmarcan, que están en las casas, aquellas que se esconden, que se meten en los cajones, en las cómodas, las que se llevan en la cartera, ¿no?, esa práctica ya cada vez más en desuso de meter las pequeñas fotografías en la cartera con el dinero, con los bolsos, esas que se mandan a las personas que están fuera del país porque se han exiliado, porque han tenido que emigrar, pero también, pues, por ejemplo, revistas, también materiales en torno al cine, desde las propias películas, pero también toda esa cultura en torno al cine que pasaba por fotografías de las estrellas más significativas o los carteles de mano de las películas, los propios pósters, toda esa cultura visual cotidiana, infraordinaria, que nos rodea siempre. Si yo lo que quiero estudiar son esas construcciones de género a las que nos referíamos antes, no solo he de buscar obras artísticas o grandes imágenes reseñables, sino toda esa cultura cotidiana que
que está cerca de la vida de las personas y que las personas usan, ¿no? Entonces, esos son un poco estos materiales a los que nos referimos. Sí, el libro es muy interesante también por eso, porque nos enseña a leer esos materiales que nos pueden parecer banales o insignificantes y que, sin embargo, detrás de cada una de las piezas, como muestra el libro de María Rosot, pues hay una lectura, hay una historia, hay un mundo, hay un universo que nos da claves históricas, culturales, etcétera. María, los años de la Segunda República en general, los años 30 en toda Europa, fue época de cambios políticos, sociales. Aquí en España afectaron particularmente a la mujer: divorcio, liberación de las costumbres, derecho al voto, auge de la moda, reivindicación del trabajo femenino. Bueno, todo eso se quebró tras la guerra, pero tú explicas que el modelo de la nueva mujer moderna de los años 30, no fue borrado del todo, sino que de alguna manera se reelaboró por el nuevo régimen. Claro, sería un poco dicotómico pensar que de pronto acaba la guerra civil y todas esas experiencias que las mujeres habían vivido desaparecen de un plumazo, ¿no? Es muy interesante comprobar cómo casi que a partir de los años 50, cuando, digamos, entra una generación que ya ha nacido en dictadura, todos esos remanentes, podríamos decir, de la modernidad de los 30 desaparecen casi más que en esa primera parte de posguerra, que a un nivel ideológico, político, represor, fue muchísimo más dura, pero que significativamente, como muchas mujeres, incluso las conservadoras que apoyaron de alguna manera al régimen franquista, digamos las vencedoras de la guerra, estaban, ¿no? Habían vivido durante todos esos años 30 pues una cierta modernidad que había traído la Segunda República, y eso se aprecia, ¿no? De manera matizada, de manera negociada, se puede apreciar en la cultura visual y en la cultura en general de los años 40, ¿no? Esa especie de continuidad a muchos niveles, y en el nivel de la construcción de la mujer moderna se ve con ese momento en crisis que fueron los años 30, con el auge de los fascismos, pero también concretamente en España con el advenimiento de la Segunda República y con una serie de derechos y de formas de vida que se empezaron a poder disfrutar, ¿no? Se ha hablado de feminismo conservador o de feminismo fascista al referirse a las mujeres de la sección femenina de Falange, en la medida que planteaban un contramodelo a la feminidad burguesa, pero quizás es una palabra excesiva, ¿no?, referirse a ellas como feministas. Sí, es un poco excesivo, la verdad, aunque también creo que desde el feminismo de izquierdas tenemos que hacer un poco ciertos análisis en relación a una genealogía de un feminismo conservador y de derechas que de alguna manera está ahí, y que la sección femenina, con algunas de sus trabajos y de sus figuras, pues pudo trabajar en este sentido. Recordemos, por ejemplo, a la abogada Mercedes Formica, que fue la encargada a finales de los 50 de eliminar una serie de preceptos que estaban en el Código Civil que eran completamente abusivos en relación a la mujer. Me explico, que la palabra feminismo puede ser un poco excesiva, pero muchas de estas mujeres de la sección femenina sí que se identificaron con cierta idea de lucha feminista en relación a luchar por una serie de derechos de las mujeres. Entonces, es un poco contradictorio todo, porque las ideas principales de la sección femenina de Falange evidentemente no tenían nada que ver con el feminismo, pero por otro lado hay figuras, hay trabajos que están haciendo una serie de actividades que tienen que ver con poner la vida de las mujeres en el centro. Entonces ellas mismas sí se consideraban feministas. Entonces, claro, ahí hay muchas problemáticas. Contradictoria es la palabra que has utilizado, María, y es como mínimo una de las palabras, igual que ambigua, una de las palabras claves para interpretar todo este proceso, este fenómeno. Por ejemplo, analizando la prensa falangista, has observado que existía una brecha enorme entre lo que se proyectaba desde los mandos de la sección femenina
recordemos, mandos compuestos únicamente por mujeres solteras o viudas sin hijos, no podían ser otras. Y los valores que desde esos mismos medios se instilaba en los discursos hacia la mujer doméstica, sometida, con vocación esencialmente reproductora. Entonces, esto es una auténtica esquizofrenia, ¿no? ¿Cómo se explica así, grosso modo, y qué evolución tuvo con el paso de los años? Pues grosso modo se explica que ellas eran una comunidad homosocial, una minoría de mujeres, los mandos, me refiero, de la sección femenina, que trabajaban de alguna manera en la arena pública, pero por otro lado se insertaron en una ideología y en una dictadura completamente machista, entonces diferenciaban muchísimo entre las elegidas, las dirigentes, los mandos de la sección femenina, que como bien comentabas, Juan, eran mujeres solteras, sin hijos, que vivían en comunidades, es decir, normalmente vivían en escuelas, castillos, institutos, centros diferenciados, y por otro lado, el mensaje que trataban, diseminaban, adoctrinaban para el resto de las mujeres de España, ¿no? Que era un mensaje, pues, que tenía la idea de la domesticidad en el centro. Precisamente lo que ellas no vivían, porque si algo define la vida de los mandos de la sección femenina de Falange es que no tenían nada que ver con la domesticidad, ¿no? Ellas, como comentaba, eran dirigentes, en las fotografías se puede apreciar una enorme masculinidad en la manera en que tienen de encarnar el género, aparecen durante los primeros años con uniformes, con la camisa azul, en pie, digamos, de acción. ¿Esto cómo va evolucionando? Pues un poco como el falangismo, una vez que se pierde la Segunda Guerra Mundial, que se pierde, quiero decir que las potencias fascistas pierden la Segunda Guerra Mundial, pues el falangismo más militante, más combativo, va un poco dejando paso a un nacionalcatolicismo que tiene más que ver con una serie de valores fundamentados en lo religioso, en un nacionalismo español muy fuerte, y todo esto se va cambiando y digamos que estos mandos de la sección femenina van perdiendo peso a la hora de proyectar un género combativo, militante, moderno, que tiene que ver con toda esa nueva mujer de los años 30 y que tiene mucho que ver especialmente con el fascismo internacional. En este hilo, pues el modelo histórico de mujer para la sección femenina era Isabel la Católica, madre, esposa católica, evidentemente, pero también promotora de grandes proyectos políticos y religiosos que transformaron la historia. Pero claro, es una figura un tanto ambigua porque su condición femenina difícilmente podía cuadrar con la de los mandos de la sección femenina, a lo mejor sí, pero no con la mayoría de las mujeres que no podían aspirar a semejante vida. Sí, pero para ellas es la gran figura ejemplar, junto con Teresa de Jesús. Son los dos grandes modelos en los que en un plano ideal, histórico, filosófico hay que aspirar. Y concretamente Isabel la Católica es ideal, ¿no? Porque por un lado es madre y esposa. Claro, esa connotación es muy significativa, pero por otro lado tiene este punto de acción y tiene este punto, digamos, en relación con un concepto que es fundamental en estos momentos, que es el de la hispanidad, ¿no? Esa búsqueda de esa especie de esencia, ¿no?, de la nación española a través de ciertas ideas que pasan por lo imperial, ¿no?, y que concretamente Isabel la Católica es la promotora de todas, según la historia que ellas escriben, de todas estas empresas, ¿no? Con lo cual es una figura muy potente en el momento y que para la sección femenina es esencial. Otro personaje histórico es el que ha citado al comienzo Eva, Agustina de Aragón, ¿verdad? A la que todos recordamos, encarnada por Aurora Bautista en aquella película de Cifesa.
Precisamente al cine histórico te refieres, María, en un interesante capítulo del libro, describiendo a esas mujeres de armas tomar que, de alguna manera, bajo el discurso patriarcal, nacionalista, promovían o patrocinaban dibujos de unos personajes que daban pie a interpretaciones muy diversas de la condición femenina. Es más, mujeres fuertes que contrastaban con lo que tú llamas los hombres feminizados. ¿Cómo es todo esto? A ver. Esto ya entramos ya en un momento, nos situamos en un momento que es el de 1945 aproximadamente, entre el 45 y el 50, es cuando empiezan o cuando se hacen todas estas películas históricas con personajes femeninos fuertes, reinas, santas, heroínas, y es un momento que, como comentaba antes, es el tiempo en el que las potencias fascistas pierden la Segunda Guerra Mundial. Es el momento del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, internacionalmente, esto no solo ocurre en España, sino en un nivel más amplio, empieza a haber toda una producción cultural que, de una u otra manera, nos lleva a la idea de la reconciliación. Este sería un poco el gran tema de estas películas, que se resuelven, y esto es lo curioso, a través de un personaje femenino que encarna también los valores de la patria, los valores de la nación, y que es un poco la encargada de solucionar ciertos problemas que de alguna manera causan los hombres, ¿no? Desde el cine se están dando algunas pistas sobre cómo resolver una serie de problemas que están ocurriendo también en el propio país. Se está cambiando, ¿no? De un modelo de género, por ejemplo, para los hombres, que tiene más que ver con el guerrero, que tiene más que ver con el monje soldado, a lo que luego va a imperar en los años 50, que es el ganapán, el padre de familia. Entonces, estas películas nos ofrecen un modelo en transición donde son estas mujeres heroínas las que llevan el peso de la acción, algo que seguramente también tiene que ver con el papel que ellas han llevado a cabo durante los primeros años de la posguerra, cuando en muchas ocasiones han sido, aunque no se haya reconocido así, las encargadas de sostener los núcleos familiares, puesto que muchos hombres se han encarcelado o se han exiliado, ¿no? Entonces, son unas películas también muy complejas, muy contradictorias, que tienen que ver con lo internacional y donde son los valores de reconciliación y la puesta a punto de unos nuevos roles de género que van a empezar a funcionar a partir de la segunda mitad de los años 40, donde de nuevo se está un poco en transición, cambiando hacia otra cosa que se empezará a instalar ya en los años 50 con las políticas nacionalcatólicas, podríamos decir, y el abandono del fascismo más combativo, ¿no? Este es el modelo de la mujer bajo el primer franquismo, pero ¿cómo era el modelo masculino de la época? Pone la lupa usted en los reportajes fotográficos de los albergues de verano del Sindicato Único de Estudiantes, donde contrasta la imagen que dan chicos y chicas. Sí, de nuevo con los albergues del SEU nos situamos al principio de la posguerra. Yo tengo oportunidad de estudiar un corpus fotográfico personal de una experiencia en un verano en un albergue en la Alcudia, Mallorca, de un varón, y realmente hay en estas comunidades homosociales hay un ensalzamiento del cuerpo, hay un ensalzamiento del deporte en relación con la política falangista, y hay cierto homoerotismo que se aprecia bastante bien en estos corpus fotográficos. Algo que también se puede vislumbrar en los corpus fotográficos elaborados por mujeres, pero hay muchísima más autocensura. O sea, en una comparación entre los dos se puede apreciar que el modelo hegemónico es el del varón guerrero, monje
monje soldado, entonces tiene, digamos, menos problemas a la hora de construir toda esta retórica muy homoerótica que tiene que ver con la práctica del deporte, que tiene que ver con el subir a la montaña con un mini short y a pecho descubierto, con la práctica de la natación, con la idea de la camaradería entre varones. Todo esto se ve muy bien en estos álbumes y estoy prácticamente segura que en los núcleos de mujeres de la sección femenina de Falange las experiencias también tenían o pasaban por mucha también homosociabilidad, pero ellas tienen mucha más autocensura a la hora de hacer y compilar, coleccionar todo este tipo de fotografías. Y claro, María, tenías que haberte ocupado lógicamente del nodo en tu trabajo, puesto que fue uno de los principales instrumentos de propaganda, de información y también de entretenimiento del régimen franquista, una fuente insoslayable para un historiador, una historiadora de la cultura visual durante el franquismo. La nueva mujer que aparece en los nodos, según deduzco de tu estudio, de alguna manera anticipa ya lo que vendrá después, sobre todo a partir de los años final de los 50 a los 60, el desarrollismo, la sociedad de consumo, etcétera, ¿no? Sí, es una mujer que también se puede entender como moderna, pero no tanto como esas nuevas mujeres de los años 30, sino efectivamente como una mujer moderna que tiene mucho que ver con Hollywood y que tiene que ver con esa entrada del consumismo a partir ya de finales de los años de los 50. Lo que pasa es que Nodo, como importa noticias, aunque luego les mete una voz en off que se las apropia, podríamos decir, anticipa mucho esa mujer sensual, absolutamente centrada en la belleza, en la moda, pero que por otro lado pues desafía de una manera radical esa especie de mujeres recatadas y abnegadas y sumisas y que no eran presumidas, que es un poco el modelo más hegemónico y más oficial que, digamos, la política franquista pretendió diseminar, con lo cual también es un desafío, ¿no? Es una feminidad fuerte en la medida en que es una feminidad sensual y una feminidad empoderada que tiene que ver con el consumismo, desde luego que sí, pero también con el cuidado de sí, que es algo importante, y de nuevo también con cierta homosociabilidad, porque hay muchas noticias donde son núcleos de mujeres en jardines lujosos, en mansiones, donde se las ve hablando sobre moda, viendo distintos vestidos, distintos zapatos, y en algunos casos pues noticias bastante radicales para el momento, ¿no? Donde se ven faldas cortas, importantes escotes que chocan, ¿no? Chocan con lo que en un primer momento uno piensa que se va a encontrar en el Nodo. Bueno, la última parte de este libro está dedicada a una pintora llamada Esperanza Parada, que a lo largo de los años fue coleccionando fotografías de su vida familiar y social que ofrecen un interesante testimonio de una época. En estos álbumes privados, de nuevo, encontramos muchas claves, ¿no?, de cómo mujeres buscaban formas alternativas de vivir su feminidad quizás sin plegarse demasiado a modelos demasiado arquetípicos. Sí, realmente poder estudiar este álbum es abrir una ventana a la sororidad de las mujeres pintoras en los años 50, concretamente en Madrid, y una idea chocante es que si no tuviéramos este álbum prácticamente no podríamos rastrear esta historia de pintoras en un estudio, ¿no?, que ellas montaron. Me refiero a Esperanza Parada o a Amalia Avia, por ejemplo, nombres que sí que han pasado a la historia de la pintura, pero donde en ningún momento se ha abordado esta sociabilidad y sobre todo la amistad entre ellas. Frente al amor romántico, ella en su álbum construye una historia de amistad. Entonces, esto es un desafío en sí mismo a la moral del momento, que por supuesto lo que decían las chicas del momento es que debían de casarse y de tener un marido y de ser señora de, ¿no? Esta es un poco la idea más machacona. Y Esperanza lo que hace es construir
su genealogía y construir una historia de amistad con otras amigas pintoras con las cuales pudo compartir un estudio en el barrio de la Guindalera de Madrid, y nos habla, ¿no?, de ese apoyo mutuo que ellas se ofrecían las unas a las otras en un momento en el que desde luego la práctica artística era una cosa de hombres, y ellas cuentan que incluso cuando estaban con sus parejas y sus amigos chicos, pues que no podían decir, como dice la propia Esperanza en una entrevista que la hago, no podían decir que habían leído el Quijote, dice entre risas, ¿no? Es decir, que su intelectualidad, que su capacidad artística siempre estaba un poco minusvalorada en comparación con las de sus novios o maridos posteriormente, ¿no? Uh-huh. Las historias de las mujeres en el primer tiempo del franquismo. Juan, ¿cómo se llama el libro del que estamos hablando? Se llama Género, Memoria y Cultura Visual en el primer franquismo, materiales cotidianos, más allá del arte. Su autora es María Rosón y lo ha editado Cátedra hace unas pocas semanas. Pues muy interesante. Ya hemos visto además la enorme variedad de materiales que se utilizan para dibujar estos retratos tan curiosos. Por supuesto, el libro está ilustrado con todo tipo de materiales que explican muy bien esta evolución que nos ha descrito María a lo largo de nuestra conversación. Pues muchas gracias por habernos acompañado, María. Un saludo. Gracias a vosotros. Un saludo.